Hoy te voy a traer 3 opciones de teléfonos nuevos por menos de 5,000 pesos mexicanos o menos de 270 dólares. Pero si te quieres adquirir uno, te voy a traer estas distintas opciones que vas a poder encontrar aquí abajo en los comentarios para que vayas a revisarla. Pero una vez dicho todo esto, vámonos con la primera recomendación. Y como primer equipo vamos a tener al Poco M4 Pro 5G. Este equipo lo podemos encontrar por los 3,500 pesos mexicanos en Amazon. Te dejaré el link aquí abajo. Y este equipo nos incluye una pantalla LCD de 6.6 pulgadas con una resolución Full HD+, una tasa de refresco de 90 Hz y una tasa de refresco táctil de 240 Hz. En cuanto a protección de este equipo, incluye Gorilla Glass 3, lo cual lo va a hacer bastante resistente a caídas para que no se te vaya a romper el teléfono. Y en cuanto a procesador, este equipo nos incluye el MediaTek Dimensity 810 acompañado de la GPU Mali G57. En cuanto a memoria RAM, tendremos dos versiones de 4 y 6 GB de memoria RAM DDR4X, y en cuanto a almacenamiento, al igual tendremos versiones de 64 y 128 GB UFS 2.2. Esto es ampliable con tarjeta microSD. En cuanto a cámaras, pues tendremos cámara trasera principal de 50 megapíxeles con apertura focal 1.8 y una gran angular de 8 megapíxeles. Como cámara selfie tendremos una de 16 megapíxeles y en cuanto a batería, una de 5000 mAh con carga rápida de 33 watts. También en cuanto a seguridad, tendremos lector de huellas lateral, desbloqueo facial, también tendremos un doble altavoz, jack de 3.5 y algo que también tendremos en este Poco es sensor infrarrojo para usarlo como control de tu televisión. Pero bueno, una vez dicho todo esto, vámonos con la segunda recomendación. Y como segunda recomendación de teléfonos nuevos por menos de 5,000 pesos, vamos a tener al Realme 9i. Este equipo al igual lo vamos a poder encontrar nuevo en Amazon por menos de 3,000 pesos mexicanos. Recuerda, el link estará aquí abajo en la descripción. Y este dispositivo tiene una pantalla LCD de 6.6 pulgadas con resolución Full HD+, tasa de refresco variable hasta 90 Hz y una tasa de muestreo táctil de 180 Hz. Como procesador va a incluir el Qualcomm Snapdragon 680, lo suficiente para correr cualquier aplicación del día a día y algo no muy demandante. En cuanto a memoria RAM, tendremos 6 GB de memoria RAM LPDDR4X y la posibilidad de aumentarle 5 GB de memoria RAM virtual a este dispositivo. En cuanto a almacenamiento, tendremos 128 GB UFS 2.2 ampliable con tarjeta microSD hasta 1 TB. En cuanto a cámaras traseras, tendremos una triple cámara con la principal de 50 megapíxeles, una cámara macro de 2 megapíxeles y una monocromática de 2 megapíxeles. En cuanto a cámara frontal, tendremos 16 megapíxeles con una batería de 5000 mAh y una carga rápida de 33 watts. Pero vámonos a la tercera y última recomendación. Y como tercera opción de teléfonos por menos de 5,000 pesos, vamos a tener al Realme 8 Pro. Este dispositivo lo podemos encontrar nuevo por los 4,999 pesos en Amazon México. Recuerda, el link estará aquí abajo. Y este equipo tiene una pantalla de 6.4 pulgadas con una tasa de actualización de 60 Hz con una resolución de 2400 x 1080p. Como procesador tiene el Snapdragon 720, es un poco más potente que los dos anteriores y tiene versiones de 6 y 8 GB de memoria RAM LPDDR4X. En cuanto a almacenamiento, tendremos 128 GB en UFS 2.1 ampliable con tarjeta microSD. En cuanto a cámara trasera, vamos a tener una cámara principal de 108 megapíxeles con una apertura focal 1.8, una de 2 megapíxeles macro y una mono macro de 2 megapíxeles. Como cámara selfie tendremos una de 16 megapíxeles y una carga rápida de 50 watts con una batería de 4500 mAh. En cuanto a la conectividad, tendremos Wi-Fi 2.4 y 5 GHz, además Bluetooth 5, NFC y tendremos lector de huellas debajo de la pantalla. Este equipo lo podemos encontrar por menos de 5,000 pesos y estas fueron las 3 mejores opciones.